somatotrópicos, ¿no? Los que se tratan de hormona de crecimiento, somatotrópico, hormona de crecimiento. Estas son las más importantes, las más abundantes. El 30-40% dicen, esas son, ¿no? Después vienen los corticótropas, que al 20% y los otros 3 al 5%. Bueno, ahora vamos a hablar de la hormona de crecimiento. Todo lo se refiere a la hormona de crecimiento. Bueno, la hormona de crecimiento es un efecto directo, un efecto indirecto. ¿Quién ha secretado? Primero, ¿dónde comenzaba el estímulo? Comenzaba a ser hipotálamo. El hipotálamo liberaba una hormona. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento es la que libera el hipotálamo, es la que va a estimular a la adenohipófisis para que la adenohipófisis libere la hormona. ¿Qué hormona? ¿Qué hormona va a liberar la adenohipófisis? De las células somatótropas, la hormona de crecimiento. Y esta tiene acciones, vamos a ver, importantísimas, que tiene que ver principalmente con su nombre, dice crecimiento, el crecimiento de los tejidos, de las células, tejidos, sistemas, órganos, tiene que ver con el crecimiento. Vamos a ver qué importancia es su función como función anabolizante, tiene función lipolítica, tiene función diabetógena. Por eso que esta hormona de crecimiento también se llama una hormona contrainsular. Por ejemplo, hay una hormona que baja el azúcar, que es la insulina, ¿no? Y hay 3 hormonas que se ponen este efecto. Si les pregunto en el examen cuáles son las hormonas contrainsulares que hacen el efecto de la insulina, ¿cuántos son? Son 3. La hormona de crecimiento, ¿ya? Fíjense, el cortisol y las catecolaminas, o sea, la adrenalina o la noradrenalina. Estas son las hormonas contrainsulares. Esta hormona es una hormona contrainsular. Lo que hacen es incrementar los niveles de azúcar en la sangre. Eso vamos a ver cómo lo hacen. ¿Ya? Pues es contrainsular, hacen todas las acciones contrarias a la insulina. La insulina te baja, hormonas contrainsulares. Bueno, pues tiene un efecto directo, me han dicho, vamos a ver cómo actúa de manera directa y cómo actúa de manera indirecta. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá, hay 2, ¿no? Una la estimula, ¿quién le inhibe? Dijimos. ¿Quién le inhibe la hormona de crecimiento? Principalmente la somatosis. La somatosis. La estimula, una inhibe, una hace que no se sintetiza y otra hace que se sintetiza. Y mírenla. Vamos a esta curva de secreción de hormona de crecimiento. ¿Quién se más? Existe mayor hormona de crecimiento. Personas que son jóvenes, existen más cantidad de hormonas de crecimiento. Es lógico, ¿no? Porque la etapa de crecimiento tiene esa determinada de edad. En cambio, los varones es un poquito más, desde las las mujeres. ¿Ya? Esto es importante también. Por ejemplo, estas actúan sobre las células, no actúan sobre la glándula. Por ejemplo, las hormonas corticótropas van a actuar sobre quién? Sobre la glándula suprarrenal. Por ejemplo, las tiroitropas van a actuar sobre la glándula tiroides. Pues estas no actúan sobre la glándula, actúan sobre el hígado. ¿Ya? Sobre el hígado y sobre todos los tejidos. Pues hay una diferencia importante. Las otras actúan sobre el glándula, esta no actúa sobre todos los tejidos. Lo hacen también principalmente a nivel del hígado, a ver que se sintetiza su factor de crecimiento es la insulina. Bueno, seguimos hablando de la hormona. La hormona de crecimiento también se la llama hormona somatotropa o somatotropina. Luego les preguntas en un examen, somatotropa o somatotropina, así también se la llama. Es un polipéptido que tiene 190 aminoácidos. Ya no se en polipéptido, es una hormona porque tiene más de 100 aminoácidos, es una hormona proteica, ¿ya? Pero tiene más de 191 aminoácidos. Su peso molecular es de 2000, que la libera las células somatótropas de la adenohipófisis. ¿Qué acciones tiene? Esta es la que vamos a ir viendo una por una, ¿ya? De crecimiento, funciones anabolizantes, lipolítica y diabetógena. Eso lo tenemos que entender y vamos a ir más adelante a profundizar eso. Entonces, tiene efectos directos, la hormona de crecimiento, así como hormona en todos los tejidos, tiene efectos indirectos y lo hace a través del factor de crecimiento seminal de la insulina, el IGF-1. Los efectos indirectos a través de esta, digamos, una hormona, una somatomedina, que se llama así, va a actuar en los tejidos, pero de manera indirecta. Las acciones son las mismas, ¿no?
pero hay unas diferencias que vamos a ver uno por uno porque las vamos a estudiar a las dos hormonas. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? ¿Qué dice? ¿Qué hace la hormona de crecimiento? El aumento del tamaño de las células lo llamamos hipertrofia. El aumento del número, hiperplasia. O miren, hipertrofia, hiperplasia. Sobre las células, la hormona de crecimiento va a hacer eso. ¿Ve? Va a haber un crecimiento óseo, vamos a ver cómo participa a nivel del cartílago epifisiario, ya a nivel de la diálisis, cómo hace para que estas células se sinteticen por oxidecapsia y se crezcan en longitud. O sea, acelera la mitosis de estas células. La división. Lo va a hacer de dos formas, ¿no? Haciendo hipertrofia y haciendo hiperplasia. Hipertrofia, aumento del número de las células. Hiperplasia, aumento del número y el otro aumento del tamaño. Eso justificaría cómo hace que la hormona crezca en los tejidos. Porque se supone que es una hormona de crecimiento. Tiene que hacer que los tejidos crezcan. ¿Vale? Obviamente, bajo el nivel de la célula, porque la célula forma tejidos forman sistemas, sistemas forman órganos, ¿verdad? O sea, órganos y sistemas. Entonces, lo hace de dos maneras. Haciendo hipertrofia y haciendo hiperplasia. Esas son las acciones de la hormona de crecimiento en cuanto a ¿Puede haber defectos en esta hormona? Claro, vamos a ver. Vamos a ver de gigantismo, vamos a hablar de hiperfertilismo, vamos a ver. ¿Puede ser causa de cáncer? Cualquier cosa, por ejemplo, cualquier tumor que esté ubicado, por ejemplo, el tumor de la hipófisis, va a hacer que se crezcan muchas hormonas. Una vez Las personas que tienen más de 2 metros, ¿no? 120 años, que tienen un tumor en... Eso vamos a hablar, por ejemplo, cómo se produce el gigantismo, cómo se produce el acromegalia. Eso está también. Y ahora vamos paso a paso. Mire, si compara, esto es cuando se inyectó a la plata, una cantidad de hormona de crecimiento. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los días? Si encontrás la curva de crecimiento, miren cómo la inyección de una hormona de crecimiento induce el crecimiento, un aumento considerable, no solamente en los primeros días de la elección, sino también en la edad adulta. De tal manera que esta hormona induce el crecimiento de todos los tejidos. Entonces tenemos que empezar a ver si hemos dicho que actúa de manera directa, sabemos que hace hiperplasia de las células, sabemos que lo hace de manera indirecta como hormona, pero también lo hace a través de manera indirecta como qué? Porque va a hacer que en el hígado se sintetice este factor, el factor de crecimiento similar a la insulina, esa es una atomonina. Primero hace que vaya al hígado y se sintetice. De esa manera que de manera indirecta, ¿ya? Pero también, tiene esta hormona, tiene efecto endocrino. Tiene efecto endocrino, igual que la misma hormona. ¿Ya? La hormona de crecimiento a nivel del hígado va a hacer que sintetice este factor de crecimiento similar a la insulina, de tal manera que este va a circular en la sangre y va a llegar a los tejidos. Por lo tanto, este factor de crecimiento similar a la insulina también tiene efecto endocrino. ¿Ya? De esa manera actúa también la hormona de crecimiento, de manera indirecta. ¿Ya? Y de manera directa va a actuar directamente en los tejidos, de forma, como dicen, un efecto autócrino o parácrino en la propia célula, ¿no? Entonces, también los efectos de esta hormona de crecimiento, de la somatolina. A ver, ¿qué es para hacer ese gráfico? Esto también está claro. A ver, inicia este gráfico y me dices qué entiende este gráfico. Está escrito. Desde arriba hasta abajo, vamos desde el principio. ¿Qué pasa en el hipotálamo? ¿Qué pasa en la hipófisis? ¿Cómo se libera? ¿Cómo actúa la hormona? Esto lo vamos a ir repitiendo poco a poco, parte por parte. Pero mira, este gráfico dice muchas cosas. Sí, prácticamente dice que la hormona del crecimiento hay tres vías, o cuatro, ¿sí? Que uno va al tejido adiposo, facilita la lipólisis, ¿ya? Y la otra que va al hígado para secretar el factor parecido a la insulina, ¿ya? Y de este factor es el que actúa a nivel del hueso junto con la hormona del crecimiento. Y aparte de eso,
la hormona de crecimiento junto con el factor actúan de manera directa e indirecta en el músculo. Y fuera de eso también su secreción también puede inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. ¿Tiene una perspectiva negativa? ¿Qué dices? Lo mismo, doctor. Nos fijamos en el hipotálamo. Sabemos que en el hipotálamo se va a sintetizar esta hormona. Después vamos a ver dónde sintetiza el dicho 9, el núcleo 4. Pero vamos a ver, vamos a sintetizar en el hipotálamo. Desde el hipotálamo esta hormona ha sido liberada hacia la. Ahí tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Ahí se va a sintetizar la hormona, esta hormona. Esta partecita se divide en el hipotálamo. Miren, por la circulación portal, flujo venoso portal va a llegar a ser la adenopopsis. Esta es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Dice positivo la que estimula, ¿no? Que la adenopopsis sintetice la hormona de crecimiento. En la adenopopsis, ¿qué tenemos? Estas células, las células somatógenas, ¿no? Esas células son células especializadas en sintetizar la hormona de crecimiento. Pero si usted ve al costado, hay uno negativo. Hay una hormona que me inhibe, el somatostatina. La somatostatina le inhibe y la hormona liberadora, esta hormona la estimula a que la adenopopsis secrete hormonas de crecimiento. Seguimos las flechas, por ejemplo. Miren, ¿cómo la hormona de crecimiento? Directamente como hormona, todavía no estamos mirando acá. Va a actuar sobre el tejido adiposo. ¿Qué hace en el tejido adiposo? Reduce la captación de glucosa. Eso va a disminuir la captación de glucosa en el tejido adiposo. Por tanto, si se reduce, va a haber mayor cantidad de glucosa circulante. Bueno, más azúcar en la sangre, más glucosa, porque no se va a depositar. O ¿no? la glucosa en el tejido, no se deposita en el tejido, ¿no? Hay lipogénesis y otros hormonas de lipólisis, pero esta no permite. Por lo tanto, la cantidad de glucosa a circular en la sangre va a ser mayor. Por eso tiene un efecto también diuretógeno, porque incrementa los niveles de azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Por una parte, no permite que la glucosa entre, pero por otra parte, hace que la grasa se degrade en glucosa. Saca más energía, más glucosa. Hace lipólisis, pero no permite que el azúcar entre en la célula. Por un lado, miren, ahora la misma hormona de crecimiento va a actuar sobre el hueso. ¿Qué hace en el hueso? ¿Qué hace a nivel de las células? ¿Qué hace los condrocitos? Por ejemplo, yo necesito sintetizar proteínas, ¿no? Todos vas a través de proteínas. Pero para sintetizar proteínas necesito primero aminoácidos. Porque sin aminoácidos no hay proteínas. Lo primero que tengo que hacer es captar aminoácidos, sintetizar proteínas, sintetizar ADN, sintetizar ARN, colágeno. Por lo tanto, esto me va a permitir aumentar el tamaño y el número de las células osteógenas y los condrocitos. Eso lo se mira en la hormona sobre el hueso. Seguimos bajando. Vamos a llevar acá. Directamente va a actuar sobre el músculo. ¿Qué hace la hormona de crecimiento en el músculo? Miren, disminuye la captación de glucosa en el músculo. Por ejemplo, la insulina, ¿qué hace? Agarra el azúcar y lo mete al tejido adiposo, lo mete al músculo. Pero como hay resistencia a la insulina, no puede entrar, por ejemplo, el azúcar, la glucosa hacia el músculo. Por lo tanto, aumenta la presión de diabetes. En este caso, ¿qué hace la hormona de crecimiento? Lo mismo, disminuye la captación de glucosa en el músculo. Entonces, miren, acá tengo más azúcar, acá tengo más azúcar. Guay, los niveles de azúcar se me están subiendo. ¿No ven? Diabetes. Ojo. ¿Qué más? Pero miren, dice, aumenta la captación de aminoácidos de tal manera que me permita sintetizar más proteínas. Perfecto. Miren, lo hago de manera directa como hormona de crecimiento. Pero ahora voy a actuar como hormona a nivel del hígado. En el hígado voy a sintetizar un factor de crecimiento similar a la insulina en IGF-1. Lo voy a sintetizar para que esta me ayude con la función que yo tengo como hormona de crecimiento. ¿Y qué hace la hormona de crecimiento? ¿Qué hace, por ejemplo, este factor de crecimiento similar a la insulina? O esta somatomenina.
Si nosotros hacemos el seguimiento, miren, esta va a actuar también sobre el músculo. Mira la flechita, seguimos la flechita, actúa sobre el músculo. Casi los mismos efectos que la hormona de crecimiento. Seguimos la flecha. ¿Qué pasa en el hueso? Los mismos efectos que hace la hormona de crecimiento. Entonces, actúa de manera indirecta y de manera directa. Tanto la hormona de crecimiento como la somatomedina, este factor de crecimiento similar o semejante a la insulina, hacen retroalimentación negativa. ¿Ya? Ellos mismos, miren la hormona, hacen un feedback hacia la hipófisis, también lo hace hacia el hipotálamo. Lo mismo, el factor de crecimiento puede hacer retroalimentación negativa y inhibir la secreción, tanto a nivel de la hipófisis, a nivel del hipotálamo. Mecanismos de retroalimentación largo y otra largo. Entonces, ahora vamos a ver paso a paso todas las cosas, pero eso en general, para que ustedes vayan entrando un poquito en materia, como dicen, ¿no? Miren, todo hace de manera indirecta, todo lo que hemos dicho en dibujo es lo mismo acá. ¿Ya? Casi lo mismo, hace que quede lo mismo. En los colorcitos, en el corazón, en los órganos, hecho de manera directa, es una cosa a nivel de músculo, ¿no? De manera indirecta, igual se no llega por todos los tejidos, corazón y condrocitos. O en el músculo, lo dicho, disminuye la captación de glucosa. En la grasa, dice, aumenta la lipólisis. En el hígado, aumenta la gluconeogénesis, la producción de mayor cantidad de glucosa. En el músculo, dice la grasa, aumenta la resistencia a la insulina. Por lo tanto, tiene un efecto diabetógeno. Por eso una hormona corta-insulina sube los niveles de azúcar. ¿Ya? Pero vamos a ir poco a poco esto más a profundidad, tranquilo, paso a paso. Entonces, ¿cuándo son? Claro, porque también sube los niveles de glucosa. Está bien, todo el mundo aumenta con eso. En la síntesis o cuando actúa lo que es la hormona de crecimiento, lo que decía también es que existe una lipólisis celular. Cuando están creciendo, entonces se reduciría de peso, porque existiría más consumo del tejido adiposo. Lo veremos un poquito para ir, porque esto es lo que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Para que entiendas un poquito, ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo es el efecto metabólico? ¿Cuál es la acción metabólica del crecimiento? ¿Qué hace en cuanto al metabolismo? ¿Qué hace en cuanto al crecimiento? Ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa? Favorece el depósito de proteínas en el hígado, favorece la utilización de grasa como energía, reduce la utilización de carbohidratos. Vamos a ver cómo lo hace. Empezamos a estudiar uno por uno. Dice, doctor, ¿favorece el depósito de proteínas en el hígado? Sí, tiene un efecto anabolizante. Por ejemplo, los pacientes que hacen fisiculturismo empiezan a ganar masa muscular, una masa muscular más magra, decimos. Entonces, ¿cómo lo hacen? De esta manera. ¿Qué hace esta hormona? Porque dice, favorece el depósito de proteínas en el hígado. Aumenta, miren, este efecto anabolizante lo hace de la siguiente manera. Dice, aumenta la síntesis de proteínas, estamos hablando de hormona de crecimiento en todo el organismo, en todas las células, ¿ya? En todos los órganos. En casi todas las células del organismo, ¿qué hace? Facilita primero el transporte de aminoácidos a través de la membrana. Sí, porque necesita aminoácidos. 2. Aumenta la traducción de ARN mensajero, porque necesita una información que permita hacer que yo sintetice las hormonas. 3. Aumenta la transcripción de ADN en ARN mensajero. Y otro, descenso del catabolismo proteico. No hace que se destruya el proteico, porque el catabolismo es destrucción, anabolismo es síntesis. ¿Ya? Yo necesito sintetizar, no necesito destruir a las proteínas. Por lo tanto, ellos evitan el catabolismo proteico y de los aminoácidos, que ellos tienen efecto anabolizante, efectos de síntesis de proteínas. Y para eso tengo que hacer esto, ¿no? Transportar aminoácidos, traducir el ADN en ARN mensajero, lo que me permite a mí aumentar la captación de aminoácidos y eso me permite hacer síntesis proteica por las células. ¿Ya? Y al mismo tiempo yo reduzco la degradación de las proteínas.
Gracias a este efecto de la hormona en los tejidos, ¿ya? A esta síntesis proteica, a este anabolismo, ¿no ve? Él va a poder ganar masa muscular. Doctor, ¿esto tiene relación con las esteroides? Sí. Muchos de los que se colocan esteroides, se colocan, inclusive se colocan insulina. ¿Y tiene Ayer vino al hospital. Proteínas. Sí. Ayer, por ejemplo, vieron un paciente al hospital. L-carnitina. Sí, vamos a hablar un poquito más de eso, cómo actúa con la insulina, pero se coloca, más de que se coloca insulina, se coloca todas, ¿no? Justamente para estimular a que su organismo produzca y sintetice más proteínas, sean duritos, ¿no? Los venenosos fáciles, aparte que, claro, el ejercicio les permite ganar masa, pero también necesitan sintetizar proteínas. Pero es un anabolismo. No puede ingresar en gran cantidad. Cuando se facilita el transporte de aminoácidos a la célula es porque se va a aumentar la cantidad de... Lo que decía compañero, aquí hace su efecto liporítico. ¿Ya? ¿Cómo hace con la utilización de la grasa como energía? Claro, usted dice, por ejemplo, todas las células que están sintetizando, ¿qué necesita la célula para sintetizar energía? ATP. Necesita tejido adiposo, energía, energía. Y la única energía que le va a dar es los ácidos grasos. ¿No? Eso nos da la cantidad de calorías que necesitamos para sintetizar. Por lo tanto, tiene que tener la energía necesaria para hacer síntesis. Sabemos que va a utilizar aminoácidos y proteínas, pero ¿cómo hace la energía? Necesita energía. Entonces, ¿cómo hace esta hormona de crecimiento para utilizar la grasa como fuente de energía? Dice, favorece la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, ¿ya? Incrementa los ácidos grasos libres en la sangre, o sea, para que esté a disposición de las células y estas puedan utilizar como combustible. ¿Ya? Uno dice, intensifica la conversión de ácidos grasos en acetilcoenzimano. Así que es importante, dentro de ustedes visto la acetilcoenzimano dentro del ciclo de Krebs, es fundamental, ¿no? Para producir el enzima. Entonces, hace que se sintetice más acetilcoenzimano. Dos, tiene un efecto cetogénico. Sobre el tejido adiposo libera más ácido acético. Porque, por ejemplo, cuando se libera mucho tejido adiposo, este efecto cetogénico hace que muchas veces se deposite en el hígado. Y eso ocasiona lo que se llama la esteatosis hepática. Depósito de tejido graso en el hígado, esteatosis hepática. Claro. Tiene ese efecto cetogénico, ¿no? Por ejemplo, Eso no es el hígado graso, disculpe que me interrumpa. Es el hígado graso. el hígado graso. Por ejemplo, el hígado graso se produce por dos cosas, ¿no? Por ejemplo, el hígado graso no alcohólico, el hígado graso alcohólico. El hígado graso alcohólico va a ser también, ¿no? Que se deposita grasa. Por decirlo, es porque el hígado graso ocasiona una enfermedad, se llama la esteatohepatitis, alcohólica y no alcohólica. Inflamación del hígado por depósito de tejido graso. En los pacientes que, por ejemplo, tienen dislipidemia, por ejemplo, tienen diabetes mal controlada, ¿qué va a pasar? Como el azúcar no pueden entender, tienen más lípidos en la sangre circulando. ¿Por qué creen que el paciente, por ejemplo, que tiene diabetes se mate con infarto? Eso. Entonces, hay una dislipidemia secundaria, tiene más cantidad de lípidos circulando, triglicéridos, colesterol, tiene gran cantidad de colesterol circulando, por lo tanto, eso hace que se formen en los vasos placas de ateroma, y los vasos más pequeñitos los obstruyen. Por tanto, los pacientes a mayor temprana edad hacen infarto. 50% con diabetes con infarto. ¿Por qué creen que la parte, por ejemplo, de las extremidades de los pies les apunta? Porque esos vasos, esos capilares, esos vasos son muy delgaditos, extremidades que necesitan estar bien profundidos. Pero como esos vasitos se van llenando de tejido adiposo, se van arteriosclerosando, no está claro, no están adecuadamente. Una herida, una herida, no cicatriza rápido, porque no está perfundida, no está adecuadamente irrigada, porque esa arteriosclerosis no permite perfundir el tejido. Por lo tanto, cualquier infección se necrosa, y capital. Pues todo tiene que ver con la circulación, todo tiene que ver con el exceso de ácidos grasos en la sangre. Como decía Yuri, por ejemplo, el tejido adiposo, el exceso del tejido graso ocasiona esteatosis hepática. Hay leve, de la ISB, leve, y eso puede por ecografía, ¿no? Todavía te puede sentir esteatosis en el hígado graso. Puede secundar el problema solamente, digamos, de hábitos, pero también cuestiones hormonales que hacen que se depositan. Pero lo peor de esta esteatosis hepática, que a la larga ocasiona cirrosis.
el exceso de tejido adiposo ocasiona cistosis. ¿Ya? Para los pacientes que tienen dislipidemia pueden tener cistosis secundaria que anágena, o sea, a exceso de tejido adiposo por mal control metabólico. ¿Qué pasó? La clausura no se la clase. Eso tiene que ver mucho con bueno, pero tiene ese efecto. Nosotros necesitamos saber, el efecto cetónico fisiológicamente es importante, sí, porque necesitamos tener grasa disponible, las células necesitan, ¿ya? Para que ellas se utilicen como fuente de energía. Eso es lo más importante. ¿Ya? De tal manera, miren, esta hormona, dice la hormona, moviliza grasas ¿en qué tiempo? Va a lograr movilizar, va a hacer lipólisis, va a degradar la grasa del líquido liposo, va a sacarse de la sangre, pero requiere varias horas. Y la síntesis de proteínas tarda pocos minutos. O sea, su efecto anabólico es mucho más rápido que su efecto lipolítico. ¿Ya? Degrada grasas, pero lleva tiempo, horas. Pero ya sintetiza más rápido proteínas. Ven y se miden, pregunta de examen. ¿Ya? Al favorecer la utilización de las grasas, junto con los efectos anabólicos, el paciente gana grasa para magra. Es lo que quieren los fisiculturistas, ¿no? Hacer eso. Sí, ¿verdad? Más quieren, ¿no? Y se van inyectando hormonas de crecimiento, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo hace, dice, cuál es su efecto diabetógeno. ¿Cómo esta hormona ocasiona, puede ocasionar diabetes? No ocasiona diabetes, ¿no? Porque la diabetes es otra psicopatología. Pero tiene ese efecto diabetógeno. ¿Qué significa? Dice, disminuye la cantidad de glucosa utilizada por el organismo. Toda la glucosa que nosotros ingerimos se libera, tiene que entrar en la sangre, no sea tejido adiposo, hígado, o sea, músculo, tiene que ir y entrar la célula. La insulina lo mete dentro de la célula, no es opción la insulina, de tal manera que la cantidad de glucosa en la sangre está menor. Entra la insulina a hipoglicemia, normoglicemia, ¿no? Eso es el factor de insulina. Pero ¿qué hace la hormona de crecimiento? Primero, disminuye la captación de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo, dijimos en el gráfico. En el músculo y en el disminuye. Si disminuye, entonces ya hay mayor cantidad de azúcar en la sangre, porque no está entrando a la célula, sino que está circulando más en la sangre porque no está pudiendo utilizar la célula. 2. Aumenta, dice, la producción hepática de glucosa. Pues hace que el hígado vaya degradando más el glucógeno y lo transforma en glucosa. Hace glucólisis, degrada glucosa del hígado, libera glucosa del hígado, gluconeogénesis, forma glucosa pero haciendo este proceso, gluconeogénesis. ¿Y qué es? Y lo más importante, favorece la resistencia a la insulina. Si favorece la resistencia a la insulina es difícil, ¿no? Eso, por ejemplo, la fisiopatología de la diabetes tipo 1, ¿qué es? Que genéticamente el paciente tiene predisposición, tiene resistencia periférica a la insulina. ¿Eso es la No, eso es Esa es de la tipo 1, es la ausencia congénita de insulina. Porque en los autoinmunes hay deficiencia congénita de insulina, es de diabetes tipo 1. Y la 2 tiene que ver con resistencia periférica a insulina. ¿Ya? Un paciente nació con resistencia, ¿quién? O ha heredado esta ¿no? Resistencia periférica a insulina. Por eso es que a la larga, ¿no? Hemos dicho que el paciente a la larga va a acabar siendo tipo 1. ¿No? Va a acabar siendo tipo 1. Porque si tú no logras controlar esa resistencia periférica, por ejemplo, ¿qué hace la metformina? Mejora la resistencia periférica a insulina. Ayuda a que la insulina pueda meter la glucosa dentro de las células musculares, hepáticas, adiposas, la mete dentro de la célula. La metformina tiene ese efecto, mejorar la resistencia periférica. Y después, ¿qué pasa, por ejemplo? Cuando hay una buena reserva pancreática de insulina, el hígado va sintetizando, pero esta reserva se va agotando con el tiempo. Entonces, cada vez yo necesito hacer que las células del páncreas sinteticen más insulina. Pues ya veo, por ejemplo, que la glibenclamida estimula que estas células sinteticen más insulina. Pero a la larga se agotan las reservas pancreáticas de insulina. Por lo tanto, el paciente empieza a utilizar insulina de por. Entonces se vuelve insulino requeriente, el tipo 2, ¿no? Bueno, entonces, es una hormona contra insulina.
importante, chicos. Si la insulina, dice ya, la hormona de crecimiento, no es capaz de realizar sus efectos de crecimiento, requiere los dos. Ya, requiere insulina. Dice, insulina más hormona de crecimiento, efectos sinérgicos. Digamos, no es opuesto, no es antagónico, es sinérgico, se potencia su efecto. Entonces, sí o sí requiere la hormona de crecimiento, la presencia de insulina. Por lo tanto, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que no tienen insulina? No crecen. Exacto. De ahí viene que la talla baja de los pacientes que tienen diabetes tipo 1 son bajitos. Ya no son de la padre. Bueno, una pregunta. ¿Usted no cree que, ya que la diabetes cuando uno tiene, es de por vida, no cree que esto, la suma de hormona de crecimiento, no sería un factor lógico en el tratamiento de los pacientes diabéticos para que se cuiden realmente? Porque todos los días necesita hormona de crecimiento, aumenta los receptores para que Por ejemplo, haya más aminoácidos, digamos. Entonces se olvidan de tratar esa parte, entonces siempre va a haber ese problema de los receptores. esta hormona ocasiona diabetes. ¿Vale? Sí, no. Claro, porque y el problema del paciente con diabetes es que ya tiene los problemas, pues estarías empeorando, digamos, como que darle hormona de crecimiento, digamos, ¿eh? Porque si la daremos, ocasionamos más problemas metabólicos, porque estaremos potenciando la acción, digamos, de la enfermedad, porque estaremos liberando más cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, el paciente estuviéramos alterando sus niveles de glucosa, descompensando sus problemas glicémicos, acidosis, complicaciones hormonales, complicaciones de la diabetes. ¿No? ¿O cómo está diciendo yo? O sea, yo lo que digo en el tratamiento, Hormonas contrainsulinas. Ahora, se está utilizando muchos medicamentos, por ejemplo, a nivel del intestino, disminuyen la absorción de, digamos, de glucosa del intestino, a nivel de los transportadores de la glucosa. Se ha intentado todo, ¿no? Cirugías, por ejemplo, para que el paciente no se alimente. Hay todo tipo de medicamentos, anorexígenos. O sea, la farmacia en la parte de diabetes ha aumentado tanto. Pero ¿dónde está el secreto? ¿Cuál creen que es el secreto? Infantil, si este tiene una mala dieta, ¿se podría decir que esta hormona puede causar insuficiencia hepática? ¿cómo más o menos? Sí, a nivel infantil de un niño, ¿no? Porque estos son los que secretan más de esta hormona. ¿Ya? Si este tiene una mala alimentación, o sea, ya es un niño que es guatón, gordo, toda esa cosa, ¿ya? Se podría decir que esta hormona le puede causar daño al hígado, porque ya si es guatón ya debe tener algún tipo de resistencia a la insulina o desarrollar. Vamos a ver esa partecita, hay cuatro que te va a ayudar eso. Vamos a ver, hay cuatro que te va a ayudar eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con las hormonas de crecimiento? Vamos a ver cuando hay buena alimentación, cuando hay mala alimentación y cuando están ayudas. Hay tres pasos que vamos a ver. Sí, doctor, lo que usted decía, esta hormona de crecimiento que podría producir diabetes es más fisiológico, ¿verdad? Claro, estamos hablando ahora de funciones fisiológicas. Que sería, digamos, no va a producir, no, digamos, solamente puede causar ese efecto diabético. Exacto. Ese Las efecto, acciones que porque tienen. lo que decía, digamos, mi compañero Yuri. No es que la hormona va a ocasionar diabetes, Claro, no, sino nada que ver con Yuri esto. decía, porque la Solo- diabetes en realidad es un producto, es a causa de tal vez una falla pancreática. Hay fisiopatología muy diferente, ¿no? Muy diferente. Estamos hablando de las funciones fisiológicas que pueden tener ese efecto o tienen ese efecto diabetológico. ¿Por qué? Porque sube los niveles de glucosa. ¿Cómo? De esa manera. No es fisiológico. ¿Por qué? Porque el organismo lo necesita. Necesita ese azúcar circular, necesita ese azúcar, necesita esas calorías, esas grasas, necesita esos aminos, necesita la célula para sintetizar las Doctor, una pregunta aquí con esta hormona, secretaríamos entonces glucagón, pero entonces al secretar tanto glucagón, que es el que inhibe prácticamente la insulina, estaría teniendo un paciente hipoglucémico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa Pero con no esta confundamos con el glucagón todavía.
Ya. ¿Ya? Su estímulo es muy diferente, ¿no? Ya. El sol actúa cuando hay hipoglicemia, ¿ya? Pero eso no ocasiona hipoglicemia. Y todas las no ocasionan. El sol que la gente ocasiona hiperglicemia. Sí, pero por eso. Claro, en cambio el glucagón se libera cuando hay hipoglicemia. Cuando hay hiperglicemia, ¿qué se libera? Insulina. Sí. Y cuando hay hipoglicemia, ¿qué se libera? Glucagón. Por eso es que cuando el paciente tiene hipoglicemia severa, no sé si habrá exactamente en la farmacia, como en otros países hay glucagón, porque directamente el glucagón es venoso, para subir directamente los niveles de glucagón. Nosotros dextrosa le colocamos, ¿no? Una ampolla de petros al 33%, y ahí sube el glucagón. Pero en otros países es glucagón, directamente. Pero el estímulo es la hipoglicemia. El glucagón, cuando hay hipoglicemia, se libera glucagón. ¿Y junto con el glucagón qué se libera? Porque el paciente, por ejemplo, está con sudoroso, taquicárdico, frío, categoría. ¿No? Eso está sudoroso, pero no se ha desmayado de azul. Claro, por eso va, la tiene más rápido, porque la hipoglicemia, pero también por ese vector, o la descarga de instituciones. Vamos, efectos en el crecimiento. ¿Qué hacen en el crecimiento? Acá es importante, ¿cómo hace la hormona de crecimiento? Para hacer hueso, por ejemplo, que en longitud y en grosor. Dice, la hormona de crecimiento asiste a que se depositen proteínas en casi todos los tejidos, ¿no? Entonces, su efecto más marcado es en el esqueleto. En el esqueleto. Aumenta el depósito de proteínas en las células condrocíticas, en las células osteógenas. Estas células necesitan, como todas células, ¿qué necesitan? Ácidos, proteínas, calorías, necesitan flujo sanguíneo, necesitan todo el insumo necesario para hacer síntesis. ¿Ya? Para hacer síntesis. Y que le permiten inducir el crecimiento. Mayor destrucción celular y miren esta conversión de condrocitos en células osteógenas. ¿Qué pasa acá? Ahora sí. ¿Cómo hace la hormona de crecimiento para hacer que el hueso crezca en longitud? Nosotros sabemos, por histología, ustedes han visto, hemos visto que entre la diáfisis y las epífisis hay la metáfisis. En la metáfisis está el cartílago, el pixel, el cartílago de crecimiento. Bien. Entonces, ¿qué hace la hormona? Actúa a nivel de este cartílago artificial. Hace que las células, los proteínas, sinteticen mayor cantidad de proteínas y el hueso pueda crecer en longitud. De tal manera que se deposita el mayor nuevo cartílago, nuevo hueso. ¿Ya? Y el hueso crece en longitud. ¿Pero hasta cuándo crece? Hasta los 25 años. ¿Ya? Hasta los 5. Pero, doctora, entonces, ahí nosotros nos aplicaríamos entonces unas hormonas de crecimiento para poder crecer. Porque si tenemos hasta los 25 años y a veces dicen que uno no produce, por eso ahorita ya hay cirugía para uno ser un poco más alto. Quizá. No vas a crecer, no vas a crecer. Porque a partir de los 25 años, ¿qué pasa? El hueso ya no crece en longitud. No, pero antes de los 25 yo tengo 20, otro. No podía solo aplicar hormona de crecimiento, ¿no? Pero vamos a ver en lugar de mayor estímulo, vamos a ver más adelante que es lo que no se dice de años. Mayor nivel de pero después del servicio de los 25 años, entonces el huesito va a crecer ya en longitud. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento va a actuar acá, en el periósteo, va a actuar a nivel de los osteoblastos. A nivel de nuestros brazos va a estimular que ese periósteo empiece a sintetizar más proteínas, de tal manera, ya no, porque acá el cartílago artificial ya se ha sudado, ¿no? De tal manera que va a acabar el periósteo. El periósteo empieza a crecer en grosor. Ahora, esto es claro, este aumento de grosor puede aumentar durante toda la vida, si entonces estimulamos por el crecimiento. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el gigantismo? ¿Qué pasa con el otro mecanismo? Pero en el gigantismo
mujer. tumor en la hipófisis. Claro. Pero ¿qué pasa si nosotros explicamos, por ejemplo, de que el paciente tenga Pero doctor, cuando un paciente tiene gigantismo es porque el gen ¿Por qué? tiene un gen como XXX. Yo me acuerdo de su genética, que era como que el gen de gran mayor, gran hombre o gran mujer, que era como 3X, y el otro era el otro era 2X y una Y, cuando era gran mujer y gran hombre, sí, no me acuerdo. Pero ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, por qué esta persona, digamos, mayor altitud, ha crecido más en longitud? Porque su cuerpo está expulsando más hormonas de crecimiento. Claro, porque Pues, su cuerpo ha liberado, por un problema de tumor, Ajá. Tumor. ha liberado mayor cantidad de hormonas de crecimiento. Pero antes de los 25 años. Sí, porque si hubiese sido de los 25 años hubiese crecido así. Exacto. En cambio, después de los 25 años, ya se produce acromegalia. ¿Por qué? Porque ya crece grosor, ya no puede crecer en longitud. De tal manera que los huesos se hacen mucho más macizos. El tumor es como cerca, bien cerca de la glándula, ¿no? Sí. Cualquier tumor de la hipófisis, de la silla base, que se no, para sacar, tumor así. Ahora la neurocirugía también ha pasado algo, ¿no? Hay neurocirugía láser, microláser, pero claro, son cirugías altamente especializadas, ¿no? Hay tumores de la hipófisis, de la silla turca, que se liberan gran cantidad de hormonas de crecimiento, ¿no? Pero esto se produce antes de los 25 años. Por lo tanto, si esta hormona, si este paciente tenía algo, lo podemos entrar. Puede ser, digamos, en muchos casos no se ha demostrado que era un tumor, sino por cuestiones genéticas que creció, y quizá el único, pero creció antes de los 25 años. Por eso justifica que esta persona haya crecido. ¿Por qué? Porque el hueso crece en longitud antes de los 25 años. Porque después de los 25 años, el hueso ya crece en grosor. Este puede tener, por ejemplo, un tumor en la hipófisis y hace que se libere mayor hormona de crecimiento. Pero como ya después de los 25 años, este ya no va a crecer en longitud. Este va a crecer en grosor. Por ejemplo, dicen, por ejemplo, Shrek tiene acromegalia o no? Sí. Dice que ha sido aumentado también porque un artista tenía acromegalia. Eso no es normal. Dice que la carita dice que está ahí Martín que tenía acromegalia. Tiene cromosomas 3X. Creo que sí. Sí. Creo que sí. XX. ¿A qué edad se libera mayor hormona de crecimiento o mayor velocidad de crecimiento? Nosotros este gráfico, ¿quién es el que? Mayor hormona de crecimiento. Primero mayor hormona de crecimiento. Esto en los 12 años, ¿no? Ahí es donde los chicos se estiran, ¿no? Crecen. Está chiquito, pero se estiró. En este caso, ¿no? Este va a liberar más, en este caso, pero ¿en qué etapa, por ejemplo, hasta qué edad se va liberando el factor de crecimiento de manera insulina? La máxima velocidad de crecimiento tubular corresponde también con las máximas, se corresponde con las máximas concentraciones de este factor de crecimiento de manera insulina. En esta etapa, miren, la mayor liberación de hormona de crecimiento también se libera mayor cantidad de hormona de somatotropina, ¿no? Este factor de crecimiento. En el momento de máxima liberación, que se hace en los 12 años, también se libera de manera similar este factor de crecimiento insulina. Por eso dice que la máxima velocidad de crecimiento durante la pubertad se corresponde también con las máximas concentraciones plasmáticas de este factor de crecimiento similar a la insulina. Otro de los sectores que hemos hablado, ¿no? ¿Les he pasado la diapositiva? ¿Lo han revisado? He hecho algunas modificaciones, lo van a revisar ya. He hecho algunas cosas modificadas para que ustedes puedan entender funciones. Bueno, pero estas vías actúan a través de fosforilación de proteínas, fosforina, ya las fosforina, cuando este es mismo, porque normalmente que se dice receptor asociado a personas asinasa, actúa esta línea. Ya que está, desde otra, bueno, que es, bueno, pero este es el factor de insulina, según el receptor de